En primer lugar, agradecer la presencia de cada uno de ustedes, de nuestro señor rector que nos acompaña, ingeniero Dabdú, de la jefe de carrera de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional, licenciada María René Montenegro, de los colegas docentes y los invitados a este conversatorio que en un momento más serán presentados y podrán escuchar todas sus reflexiones y comentarios que hemos organizado en esta oportunidad desde la carrera de Relaciones Internacionales, conmemorando el Día Internacional de la Democracia. Es un día de conmemoración, de reflexión, instaurado por Naciones Unidas y que específicamente este año tiene el lema de proteger la libertad de prensa para la democracia. Si la crisis de la COVID-19 provocó grandes desafíos en todo el mundo, una nueva agitación en Europa nos recuerda que los principios democráticos están constantemente amenazados. De hecho, ahora más que nunca, la democracia está viviendo un retroceso, el espacio cívico se reduce, la desconfianza, la desinformación crecen. Y esto, sin duda, amenaza la libertad, por ejemplo, de periodistas, trabajadores de comunicación día a día. Estas y otros episodios y escenarios, especialmente de Latinoamérica y por supuesto de nuestro país, serán abordados. Yo quiero ceder la palabra al licenciado Toshiro Miki, licenciado en Relaciones Internacionales y docente de nuestra Casa Superior de Estudios, quien a partir de este momento liderizará este espacio. Por favor. Hola, hola. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Un saludo especial a nuestro rector de la Universidad UTEPSA, a la licenciada María René Montenegro, nuestra jefa de carrera de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional, a todos los colegas docentes y a los estudiantes que se han dado cita para escucharnos, debatir y reflexionar en torno al Día Internacional de la Democracia. Y obviamente un saludo muy especial a los panelistas, don Gerardo Villegas y don José Orlando Peralta, internacionalista y politólogo de UTEPSA, ¿no? Docente en UTEPSA, docente en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Entonces vamos a tener diversas perspectivas en torno al día que nos ha reunido hoy y nos amerita una reflexión bastante importante desde la academia. Yo voy a hacer una breve intervención lanzando algunas motivaciones teóricas, especialmente desde las relaciones internacionales, para que los panelistas invitados pues, puedan hacer una reflexión en torno al tema de la democracia. Desde las relaciones internacionales, analizar la democracia o abordar la democracia se hace medianamente complejo, ya que nosotros no nos enfocamos de lleno, como las ciencias políticas, en la política doméstica o en los tipos de gobiernos. Sin embargo, la agenda internacional nos abre un panorama para analizar la democracia y además tenemos ciertos preceptos teóricos que nos ayudan a analizar el estado de la situación de la democracia en el mundo. El primer caso que voy a comentar es una corriente teórica más liberal en nuestro campo, que es la teoría de la paz democrática. Básicamente, la teoría de la paz democrática pues, nos postula si las democracias son recurrentes en ir a la guerra. O sea, especialmente considerando que las democracias de tipo occidental, liberal representativa, se cree que tienen menos tendencia en ir a la guerra. Más bien, tienen una tendencia a cooperar entre ellas y a fortalecer la paz en el mundo, o las agendas de desarrollo, o la misma democracia en sí misma.
Esto, por ejemplo, nos ayuda a tener algunos argumentos como los líderes democráticos, evidentemente, se ven obligados a aceptar ciertas culpabilidades en torno a los conflictos que puedan generar. Entonces, la democracia les da esa base. Los estadistas usualmente rinden cuentas públicas. Entonces, la democracia igual da ese parámetro, esa base, para que a nivel internacional pues no se cometan algún tipo de atropellos o características demasiado personalistas. Las democracias también no están no están inclinadas a considerar a los países con políticas adyacentes y doctrinas gobernantes como hostiles. Entonces, a partir de ello, hay una suerte de cooperación entre cada una de las democracias. Lo curioso es que esto se ha dado especialmente en el mundo occidental, y la reflexión que se hace con respecto a esto es qué ocurre con los países que no son de esta esfera occidental y que además no están en el marco de las democracias liberales representativas. Entonces, una pregunta que podría motivar el debate es ¿qué ocurre con estas democracias no occidentales especialmente y los estados que no contemplan modelos democráticos liberales representativos, hoy muy caracterizados por potencias emergentes como Rusia, como China, que en algunos casos se las denomina autocracias, o con estados radicales que tratan de operar por fuera del sistema o al margen del sistema, como Venezuela o Nicaragua, por ejemplo, o Cuba. Un segundo disparador o una segunda motivación es el constructivismo social. El constructivismo social nos ayuda a pensar el estado de la anarquía que tenemos en las relaciones internacionales. A diferencia de los estados a nivel doméstico, en relaciones internacionales no existe un gobierno mundial, no existe un nivel de gobierno como tal, y lo que reina es la anarquía. Pero los constructivistas nos dicen que hay tres culturas de anarquía. Una donde los estados se perciben, o los actores internacionales se perciben de forma más como enemigos, otra como adversarios y otra de tipo cooperativa. Entonces, esto nos puede mostrar que el mundo o el medio influye en el comportamiento de los actores, de los estados especialmente, y también la interacción entre los actores puede llegar a transformar medianamente el comportamiento de los estados, o sea, si son más democráticos o menos democráticos. Entonces, la pregunta en este sentido puede ser, bajo las actuales características que rigen la política mundial, especialmente con estas potencias emergentes, muchas acusadas de autocracias, ¿es sostenible un nivel de cooperación en el mundo? Y finalmente, una tercera motivación, la identidad del Estado. La identidad del Estado está muy ligada a las características nacionales o el ejercicio de la soberanía de los estados. Y en este sentido, en el siglo XXI hay varias corrientes teóricas que se han impuesto o tienen mucho peso teórico en las relaciones internacionales que reflexionan la identidad del Estado y su significado. Por ejemplo, el poscolonialismo o la decolonialidad, que es muy propio del Estado actual boliviano con su proceso político denominado el famoso proceso de cambio. Entonces, se crean identidades y la evidencia nos está mostrando donde el ejercicio de soberanía es casi total, completo. O sea, hay menos tendencia a cooperar. Por ejemplo, en América Latina. América Latina hoy es una región que tiene muy pocos índices y niveles de cooperación entre los estados, porque más bien priorizan su agenda de soberanía, de ejercicio de soberanía extrema, y negociar o relacionarse con potencias tradicionales o emergentes. Entonces, la calidad de la democracia se ve cuestionada, sobre todo desde el mundo occidental, desde las democracias liberales representativas. Entonces, espero que estos tres puntos bastante teóricos que he comentado ayuden un poco a la reflexión de nuestros panelistas. Yo paso
la palabra esta vez a nuestro invitado José Orlando Peralta, politólogo, para que nos ayude un poco a reflexionar este día y la situación de la democracia a nivel internacional. Bueno, gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, señor rector, licenciado Gerardo, licenciada directora, no me recuerdo su nombre, Tochiro Gerardo, Miguel Gerardo, perdón, me crucé de nombre. Bueno, lo que ha planteado el licenciado Tochiro, mi amigo Tochiro Miki, es muy interesante, muy importante, ¿ya? Y lo que yo traigo para comentar tiene la respuesta de cierta forma a la provocación que él hace, ¿ya? No voy a arrojar todos los datos que tengo escritos porque es un debate que probablemente tenga otra intervención, ¿no? Para no agotar todo, pero es importante, necesario y fundamental diferenciar conceptos. A nosotros los politólogos, no sé si alguien estudió ciencias políticas en este auditorio, una de las cosas primordiales que nos enseñan en la formación politológica en todo el mundo, yo estudié en la Gabriel, pero es algo que en común denominador, es tener la capacidad de clasificar y distinguir los conceptos para poder entender y comprender, explicar y fundamentar lo que uno plantea como hipótesis, tesis o lo que sea. En ese sentido, para conceptualizar ciertas cosas y aclarar ciertas coyunturas, nos remitimos siempre a los hechos, a medidas, a bases empíricas. Y en ese sentido, yo lo que he hecho después de la invitación que tuve fue buscar y encontré un informe, realmente es una joya, del instituto, se llama B Democracia, B de variedad de la democracia, un instituto asentado que tiene su centro en Europa, en Suecia. Son politólogos, relaciones internacionales, varios profesionales jóvenes que coordinan y coadyuvan con diferentes instituciones de todo el mundo para medir lo que ya estaba hablando Toshiro Miki, la democracia. Su último informe de 2022 se denomina La naturaleza cambiante de la autocratización. Créanme, yo para venir a exponer aquí, ya yo lo tenía ese informe, lo tuve que releer y hay datos que estamos hablando del informe de 2022, hay datos que son espeluznantes. Como decía el informe de hace 3 años de Latinobarómetro, que ese se lo hace en Sudamérica, que lo comandan desde Chile, ya nos avisaba antes de la pandemia. La democracia es como la diabetes, es una enfermedad silenciosa, ¿ya? Porque avanza de manera silenciosa pero efectiva y corroe las instituciones públicas de los países. Este otro informe que es hecho en Europa lo corrobora y es terrible. Claro, en cada país, como bien decía Tochiro, estamos entretenidos en muchas cosas, ¿no? Pero ahorita, basado en este informe y en lo que ya nos avisaba Latinobarómetro, a mi persona como politólogo realmente me deja muy preocupado. Entro en detalle. Todo lo que hable aquí en adelante va a ser basado en este informe. Después le doy la palabra. ¿Qué tiempo tengo? Disculpe. 15 minutos. Bueno, miren, hay una clasificación que hace este informe muy interesante, ya respondiendo a las provocaciones de Tochiro con respecto a la democracia representativa liberal y a la autocracia. Este informe clasifica en 4 categorías para hacer su análisis con base en la evidencia empírica del comportamiento democrático en los diferentes países del mundo. Democracias liberales, ¿ya? Democracias electorales, autocracias cerradas y autocracias electorales. Nosotros, en Bolivia, me adelanto un dato, hemos pasado, en 2021 estábamos catalogados como autocracia electoral, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que pasó en 2020, 2019, 2020 y lo de Evo Morales, lo de Yanine Áñez. Hemos pasado recién a ser considerados una democracia electoral. Me explico. Estas 4 categorías, democracia liberal, democracia electoral, autocracia electoral y autocracia cerrada, clasifican a los diferentes países en este momento, ¿ya? En este sentido, se puede identificar, por ejemplo, países que están en el orden de las democracias cerradas, ¿ya? Que son los países que ya nombraba Toshiro Miki, entre otros Rusia y China. Se los voy a nombrar los países que están en esta democracia electoral, pero antes les voy a definir cuáles son estas 4, cómo define este informe esas 4 categorías. Se me estaba yendo la parte conceptual. Cuando hablamos de democracias liberales jóvenes, me imagino que ustedes lo han leído, lo han estudiado esto, pero en este informe se refiere específicamente a la defensa del Estado de Derecho, a la defensa sobre todo de la libertad del individuo, ¿ya? Cuando habla de democracias electorales,
se refiere a la transparencia en las elecciones. Cuando habla de autocracias electorales, son esos gobiernos, como por ejemplo el de Hungría o el de Polonia, que se hacen elegir, pero cuando ya son electos empiezan a destruir las instituciones democráticas. Y las autocracias cerradas realmente son ya gobiernos, como decía un politólogo, no me recuerdo de la persona, decía, son gobiernos que se articulan entre puro, vamos a decirlo así, entre puro maleante, decía él, ¿no? Así de manera clara y precisa, porque ya son gobiernos que no respetan a nadie, ¿ya? Podría ser esta autocracia cerrada lo que pasa en Rusia, por ejemplo, ¿ya? Y realmente este politólogo español se refería exclusivamente, hablo antes de la pandemia, a Rusia. Y en este informe dice que ya Putin, desde el 2020, fue uno de los que inició esta nueva ola de autocracias en el mundo. Imagínense lo que estamos viendo ahora. Hace 2 o 3 días veía un informe que decía, por ejemplo, abro paréntesis aquí, decía que la diferencia entre los soldados ucranianos con los soldados rusos en este momento es que los soldados ucranianos están motivados y conocen el terreno. En cambio, los soldados rusos parece que están desmotivados. O sea, la moral de los soldados ucranianos es mucho más alta, obviamente, y hay una diferencia entre Ucrania en este contexto y Rusia. Ucrania es considerado un país demócrata liberal, a diferencia de Rusia, que es una autocracia cerrada. Imagínense, los dos extremos conviven de manera paralela, son vecinos, a pesar que tienen culturas prácticamente la misma cultura, pero su sistema político, de la perspectiva democrática y el respeto al Estado de Derecho, a elecciones transparentes y sobre todo a la alternancia, que es una de las cosas que nosotros acá peleamos en Bolivia con el 21F, eso es lo que estas autocracias y estos gobiernos dictatoriales y todo lo que ustedes quieran no respetan. Para ellos las lógicas de la alternancia, de la disidencia, de la libertad de expresión, de la crítica, del pensamiento disidente, de la oposición y el pluralismo político no está en su agenda. Es más, para ellos eso no tiene valor epistémico, no tiene valor institucional, no tiene un reconocimiento tal que implique respeto al otro. Para ellos todo está en función a un sentido de comunidad colectiva. La soberanía colectiva está por encima de la soberanía individual. Y eso, de cierta forma, en este estudio es lo que se mide entre elecciones transparentes, respeto al individuo, respeto a la libertad de expresión, independencia de poderes, pesos y contrapesos, ya, entre otros aspectos, el sentido de república, el Estado de Derecho, la independencia, como decía, y también la cuestión de cómo se desempeñan los poderes contramayoritarios. ¿Alguien sabe quiénes son los poderes contramayoritarios? Bueno, los poderes contramayoritarios son los poderes que no son electos, que en una democracia liberal se respetan, como por ejemplo en Estados Unidos: Poder Judicial, órgano electoral, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Algo que en Bolivia lo han deshecho. Pero ustedes ven cómo también, por ejemplo, otro dato que se me estaba yendo, en Brasil está considerado un país en proceso de autocratización, porque lo que está haciendo ahorita Bolsonaro ya es justamente con su discurso corroer, destruir y tratar de que implosione, no implosione, sino que se deconstruya la institución del órgano electoral. Por tanto, estas cuestiones, jóvenes, son importantes reconocerlas y identificar los gobiernos que están actualmente en el mundo, que son los que tienen cierta hegemonía en ciertas áreas, ¿ya? Y que esas lógicas democráticas que ellos tienen, o que son iliberales o antiliberales, perjudican, corroen. Y fíjense ustedes, con esto concluyo para darle la palabra a Gerardo, fíjense ustedes cómo en el gobierno de Evo Morales, ¿ya?, probablemente más que en el actual, ¿ya?, esta lógica de la democracia liberal, el discurso de Evo Morales y el no respeto, por ejemplo, el 21 de febrero al referéndum, fue una forma ya de proceso de autocratización, porque ahí no se respetó el poder contramayoritario, no se respetó la independencia de poderes, no se respetaban los derechos individuales, como era el voto que cada uno de ustedes dio a favor del no o el sí, eso no importa, pero no se respetó la mayoría. Y una serie de factores que, cuando uno compara ya en el contexto de relaciones internacionales, preocupa bastante. ¿Por qué? Porque esto muchas veces no se debate, ya, no es reconocido y esto va avanzando silenciosamente. Porque también hay mucha gente que lo acepta y que legitima estos gobiernos autocráticos, que a la postre, dice el informe, una de las consecuencias más graves es que genera guerras, tanto guerras civiles como guerras entre países, y que es lo que se está viendo ahorita en Ucrania, y entre Ucrania y Rusia, o por ejemplo en el caso chino, que gracias a estas dos lógicas,
a estas diferencias entre la percepción de tener una autocracia cerrada y una democracia liberal, por ejemplo, ha distanciado más aún ahorita el gobierno de Biden con el gobierno chino. Ahorita Pekín y Washington están más distanciados que nunca, más incomunicados que nunca, y eso, según el informe, es bastante preocupante. Muchísimas gracias, José Orlando. Por favor, profesor Gerardo Villegas. Bueno, muy buenas tardes al público presente, al ingeniero Rubén Dabdú, rector de la UTEPSA, a la licenciada María René Montenegro, jefa de carrera de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional, a los organizadores, al licenciado Toshiro Miki, al licenciado Miguel Jiménez por dar esta oportunidad de, plantearnos un debate, un análisis sobre el estado de la democracia en el mundo, y por supuesto al licenciado José Orlando Peralta, que por su participación y por su dedicación en el análisis. Yo iba a empezar diciendo una frase de Thomas Eliot que decía en 1939, y decía Eliot que cuando una palabra se ha santificado tanto como el de democracia, resulta que uno no sabe qué va a significar al mismo tiempo que significa tantas cosas, ¿sí? O sea, la confusión en ese momento era que se había sacralizado la palabra democracia y le faltaban, lo que mencionaba José Orlando hace un momento, probablemente categorías de análisis, tipologías, clasificaciones, taxonomías, para entender este concepto que era tan difuso, tan polisémico como el de democracia. Y en ese sentido, como bien decía el licenciado Peralta, por supuesto que la ciencia política, una de las grandes preocupaciones que ha tenido es no solo sobre la democracia como democracia liberal representativa, sino cómo podemos estudiar una democracia de ese tipo y cómo diferenciarla de otros tipos, como puede ser una autocracia o un autoritarismo, ¿no es cierto? Bueno, en América Latina, digamos, tenemos nuestra propia historia, nuestra propia experiencia en ese sentido. Hay muchísimos politólogos de renombre en la región que han estudiado la experiencia latinoamericana, la evolución de la democracia en América Latina. Y creo yo, y aprovechando la interpelación que hacía el licenciado Toshiro Miki hace un momento, ¿cómo podemos, digamos, diferenciar o qué tipo de régimen político existe en Rusia, por ejemplo, ¿no? O qué es la diferencia en cuanto a régimen político de otras democracias en otras latitudes. Entonces, bueno, yo partiría de una primera diferenciación, un primer parteaguas para estudiar la democracia, justamente. Lo primero es que hay que diferenciar la democracia procedimental o minimalista de la democracia sustantiva o la democracia maximalista, ¿no? Y dependiendo dónde nos pongamos en cada uno de estos bandos, vamos a entender probablemente en el mundo, si lo vemos desde un enfoque minimalista, vamos a entender que en el mundo hay muchísimos países democráticos. Pero si la vemos desde un punto de vista maximalista o sustancial, vamos a entender de que este número se reduce dramáticamente, ¿sí? Hay un sociólogo, historiador, que mucha gente lo confunde como politólogo, francés, Pierre Rosanvallon, que ha hecho una historiación de la democracia, sobre todo de la democracia europea, ¿sí? Y hace también una propia clasificación de cómo entender la democracia. O sea, la democracia significa tantas cosas al mismo tiempo que hace falta categorizar para saber por qué, desde qué punto de vista, desde qué enfoque, desde qué teoría, ¿no? Vamos a estudiarla, vamos a abordarla. Y él habla en ese mismo sentido, que decía hace un momento, entre democracia procedimental y sustantiva,
él habla de que la democracia hay que estudiarla, ya sea como régimen político, como ejercicio de la ciudadanía, como sociedad democrática o como forma de gobierno, ¿sí? Escribe una serie de libros, Rosanvallón tiene más de 25 publicaciones a lo largo de su extensa obra y, digamos, si uno puede clasificar toda la obra de Rosanvallón, básicamente estos 4 ejes marcan su producción teórica. Y ahí hay muchos elementos para debatir. Me parece que es muy rico lo que sostiene en cada una de estas fases o en cada uno de estos puntos de partida. Y volviendo a la pregunta inicial, insisto con esta idea. Si vemos la democracia desde el punto de vista procedimental, y eso quiere decir, en consonancia con lo que decía Orlando, instituciones, reglas de juego, elecciones competitivas, entonces tenemos probablemente un número alto de democracias en el mundo. Pero si vemos desde un punto de vista maximalista o sustantivo, este número se reduce. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, y esto es digamos, un traspaso interesante, lo que sostiene la democracia sustantiva es que no basta simplemente con tener instituciones, no alcanza con tener reglas de juego, no alcanza con tener procedimientos y un cierto funcionamiento, sino que la acción política misma tiene que ir atada a la acción gubernamental, es decir, a través de políticas públicas, ¿sí? Y los resultados que dan estas políticas públicas. ¿Y a qué voy con esto? En el mundo occidental, digamos, el mundo que conocemos, Europa, toda América, está muy extendida la visión liberal representativa, ¿sí? La democracia liberal representativa. Pero ¿qué pasa? Actualmente, y no digo solo actualmente, sino que ya desde hace mucho tiempo, se han ido configurando toda una sociedad democrática de libre mercado, ¿sí? Más aún con la caída del muro de Berlín, a partir de 1989, cuando ya quedó el capitalismo como modelo civilizatorio único, por decirlo así, podemos decir que estamos hablando ahora de sociedades democráticas de libre mercado. Pero ¿qué pasa con esto? Mientras que la democracia, de acuerdo a Rosanvallón, la democracia genera una revolución en la teoría política. ¿Y cuál es la revolución? Que es la creencia común de todos los que coexistimos en un mismo territorio, en un mismo espacio, la creencia común en la igualdad y la libertad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vivimos en un sistema capitalista mundial que no es igual, sino que fomenta y genera desigualdades. Entonces, el gran desafío que tienen los gobiernos es justamente cómo contrapesar eso, ¿sí? Tenemos un sistema capitalista generador de desigualdades, y eso, digamos, por la propia lógica del capitalismo es así, pero al mismo tiempo tenemos una forma de gobierno que lo que busca es generar una igualdad sin perder la libertad o la autonomía individual de todos quienes habitan en ese territorio. Entonces el desafío, por eso cuando se habla de democracia sustantiva, ya entramos en desafíos titánicos que tienen los gobiernos para, de alguna manera, morigerar, minimizar estas desigualdades. Entonces hay un largo debate sobre la acción gubernamental que tienen que realizar los gobiernos, pero además un añadido a esa acción gubernamental que busca justamente generar condiciones mínimas, porque ni Rousseau, y eso hay que dejarlo claro, ni Rousseau en su momento pensó en una igualdad para todos. O sea, eso digamos como principio está bien, pero como realidad nunca se va a dar. Por eso insisto en que Rousseau, que era, digamos, el gran pensador de la igualdad, bueno, él tampoco habla de que tiene que haber igualdad, pero tiene que haber por lo menos condiciones mínimas, derechos básicos, por ejemplo, salud, educación, vivienda, saneamiento básico. O sea,
pisos mínimos que los gobiernos tienen que asegurar para fomentar por lo menos un punto de partida relativamente equitativo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando la democracia sustantiva, bajo esta lógica de la acción gubernamental que tienen los gobiernos, cobra preeminencia sobre la democracia procedimental, ahí vienen los problemas. Es decir, cuando la acción gubernamental, por necesidad, por urgencia, por las mismas desigualdades, por la propia historia de nuestros países, empieza a sobreponerse a las reglas del juego, a las instituciones, a los procedimientos, a las reglas del juego democrático, entonces ahí empiezan los problemas, ¿sí? Ahí empiezan las distorsiones del régimen político, ¿no? Y eso va a generar, por supuesto, una erosión, una degradación de la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué voy con esta apreciación? Que la democracia procedimental y la democracia sustantiva tienen que ser complementarias, ¿sí? Ni una puede sobreponerse a otra. ¿Por qué? Porque en el momento en que solamente o en este caso cobra preeminencia la democracia procedimental, bueno, hablamos, digamos, de una democracia que aplicaría en países como los escandinavos, por ejemplo, que ya tienen un estándar de vida, con ingresos económicos, condiciones de vida dados que no tiene probablemente el 90% de la población mundial, ¿sí? Entonces, en esos países, por supuesto, y ahí voy con lo que el informe quedaba hablando, por supuesto que en esos países la democracia procedimental va a ser como que la tendencia mayoritaria, ¿no? Porque ya las condiciones están dadas para, digamos, para que esa persona tiene salud, tiene educación, tiene una serie de servicios, transporte público, en fin, una serie de servicios tan bien brindados que ya le permite pensar la democracia de otra manera. En países como los latinoamericanos o en otras latitudes que tienen este mismo problema de tantas desigualdades, bueno, ahí empieza a tomar, digamos, fuerza esta noción de la democracia sustantiva. Pero vuelvo a insistir en esta idea. Cuando se sobrepone una sobre otra, empiezan justamente las distorsiones del régimen político. Ahí podemos hablar ya de otras cosas, de degradaciones de la democracia, ¿no? Bien, gracias por la intervención a ambos. Yo, un poco para complementar igual y seguir en las próximas intervenciones, algo que era muy interesante en la historia de Estados Unidos, cuando se funda, a los famosos padres fundadores de Estados Unidos, debaten y reflexionan en torno a qué tipo de gobierno iban a instaurar. Y aparece la palabra democracia. Y entre ellos Jefferson se asusta y dice, o sea, no vamos a hacer una democracia, porque esto es casi hablar de un nivel de anarquía. Y si queremos construir un país, o sea, seguir la ruta de lo que en ese momento se consideraba democracia, era algo tremendamente utópico, ¿no? Entonces, básicamente ahí nace el primer gobierno liberal representativo. Entonces, hoy, ¿qué significa esta democracia? Porque todos los países, los 193 estados reconocidos por el Sistema de Naciones Unidas, todos se autodenominan o todos se perciben como una democracia. Así que cedo la palabra. Bueno, voy a contrarrestar lo que dice Toshiro, voy a hacer con datos de evidencia. Pero lo que decía Gerardo es interesante, de la diferenciación que él hace muy fundamental entre democracia sustantiva y democracia minimalista o maximalista minimalista, ¿ya? Y el autor que toma, Pierre Zamballón, lean los jóvenes, es un señor autor, es sociólogo político, pero es muy bueno. Y justamente entre uno de sus recientes libros, no es el último, uno de los recientes, El siglo del populismo se llama, ¿ya? Él habla de lo que plantea Gerardo, es el tema de la teoría populista de la democracia. Y en esta teoría populista de la democracia, él dice, una de las contradicciones de esta teoría populista de la democracia, donde se quiere sobreponer la democracia sustantiva sobre la democracia procedimental. Voy a un caso específico, Bolivia,
¿ya? Aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque es una forma de cómo polarizar, ¿ya? En el sentido de democracia versus instituciones contramayoritarias. O sea, a nombre de la democracia sustantiva, a nombre del pueblo, de la democracia sustantiva entendida como buscar la justicia social, se sobrepone a la democracia procedimental, a la que pone límites al poder, ¿ya? A la que dice, señores, el poder no tiene que sobrepasarse, tiene que regularse, tiene que haber pesos y contrapesos, tiene que haber un contrapoder, tiene que haber un límite a algún gobierno, tanto nacional, lo que sea. Y esa es la lucha. La frase icónica de esto que estoy hablando en Bolivia, discúlpeme, no puedo dejar de hablar de un caso específico, un caso que yo conozco muy bien, que es el boliviano, ¿ya? Pero para que sea en perspectiva comparada a nivel internacional, es lo que dijo en su momento el expresidente Morales. Yo actúo y después, bueno, no importa la frase, pero yo actúo y después que los abogados lo arreglen. Eso fue lo que dijo, ¿no? O sea, esa es una frase icónica que nos ayuda a entender cómo la democracia sustantiva, desde la perspectiva de la teoría populista de la democracia que nos plantea Rosa Bayón, deja de lado la democracia minimalista, esa democracia que respeta al individuo, que respeta las instituciones, que respeta el Estado de Derecho, que predomina el sentido de república. Y ahí acoto algo sobre lo que decía Tochiro de los padres fundadores de Estados Unidos. La democracia era una palabra peligrosa. Por eso ellos apelan al concepto de representatividad y república, ¿ya? La independencia de poderes y la representatividad. Ese es otro debate. Pero esto es importante entenderlo, clasificarlo, distinguirlo para poder comprender los discursos, el comportamiento en el caso de Bolivia y el comportamiento en el caso, por ejemplo, que también se ha dado en Estados Unidos con el caso Trump o lo que se está viendo ahorita en el caso de Brasil, porque ahí es una forma de cómo de la teoría populista de la democracia, desde un actor político de la derecha, ya polariza con la democracia procedimental. Fíjense, es algo que es un poco contradictorio, pero es así, porque cada día Bolsonaro socava, ya, o degrada la institución contramayoritaria como es el órgano electoral en Brasil, no sé cómo se llama, pero el órgano electoral. Cada día él dice que si él pierde las elecciones, él no las va a aceptar. O sea, ya está sembrando para que ese poder contramayoritario no tenga legitimidad. Porque, ojo, también aquí es importante distinguir un concepto, el tema de la legitimidad ya electoral, que le da el voto, y el tema de la legitimidad funcional, que tienen estas instituciones contramayoritarias en el sentido que están amparadas en una norma, es decir, en la Constitución, pero que tienen una función específica que justamente también defienden los derechos individuales. Esto es un poquito complicado en teoría política, pero hay que entenderlo para poder comprender la coyuntura, los momentos y las relaciones entre países. Pero no me alargo más, creo que es la última intervención. Quiero leer algunos datos que son realmente espeluznantes, y es lo que le decía en el inicio, que va a unar, va a esforzar lo que planteaban Gerardo y Tochiro, en el sentido de que, por ejemplo, las autocracias cerradas en el mundo, en el caso de Rusia, China, por ejemplo, suben de 25 a 30 entre 2020 y 2021. Miren ustedes, Afganistán, Bielorrusia, China, Rusia, Arabia Saudita, Sudán y Venezuela están entre los países más autocráticos del mundo. O sea, un vecinito tenemos que es uno de los considerados. Yo aumentaría aquí El Salvador y Nicaragua. No lo hice el informe, pero también están ahí. Otro punto importante, fíjense ustedes, ya dije lo que en este informe se definía como autocracia electoral. Esos gobiernos o presidentes que se hacen elegir, pero una vez electos hacen lo que les da la gana con la democracia y con las instituciones. Esas autocracias en el mundo son las más comunes. 60 países, es decir, el 70% del mundo, o en otras palabras, 5.400 millones de personas están gobernadas por autocracias electorales, es decir, por gobiernos que se hacen elegir de acuerdo al voto, pero después empiezan a cometer abusos. Desde el momento que hablamos de autocracia ya son gobiernos autoritarios que no respetan las normas. Por tanto, eso es algo realmente que asusta, que nos pone en una situación muy vulnerable, porque eso avanza y cada vez es más legítimo, ¿no? Asumen el poder y creen que el poder es de ellos, lo asumen como un patrimonio privado, ¿ya? Eso a grandes rasgos es los datos que quería decirle y que realmente es algo preocupante porque no nos permite, y solamente, con esto concluyo, solamente el 26%, bueno, miren ustedes,
26% de la población vive en autocracia cerrada. O sea, no tienen esta libertad que tenemos nosotros ahorita. Imagínense 26% de la población en el mundo. O sea, tiene muchas restricciones. Eso también es algo bastante preocupante. Por último, la autonomía de los órganos de gestión electoral fueron socavados descaradamente, dice, por los gobiernos de 25 países en los últimos 10 años. O sea que en el mundo, 25 países, o sea, una gran cantidad de países, entre esos está Brasil y Bolivia seguramente, el poder contramayoritario, en este caso el órgano electoral como poder independiente, autónomo, que debería ser el árbitro que respeten los poderes políticos, han sido socavados. A grandes rasgos, en términos generales, podemos ver, identificar, reconocer de que las autocracias cada día ganan más terreno ganan más terreno en el mundo, y la democracia liberal, representativa, el sentido de república, la independencia de poderes, la libertad de expresión, la posibilidad de que yo como individuo tenga voz, me escuche, me pueda asociar, pueda expresar mi crítica al gobierno y también pueda tener claridad y capacidad de decir, señores, ustedes me están desinformando, o también poder no estar de acuerdo con las polarizaciones, porque las polarizaciones también son convenientes para ciertos gobiernos. Esa posibilidad cada vez está disminuida, porque estas autocracias les conviene minimizar las voces, las expresiones críticas, no respetar las instituciones representativas, socavar los órganos electorales, ¿ya? Y en muchos casos privar de libertad, como está pasando, por ejemplo, en El Salvador. Tengo entendido que hoy Bukele, por sexta vez, ha prorrogado el estado de excepción para justamente poder detener a los que supuestamente son pandilleros. Y en muchos casos no está respetando derechos humanos. Lo de Brasil también es muy preocupante. Lo de Nicaragua ni se diga. Nosotros, según el informe y según el comportamiento, estuvimos yendo cada vez más hacia ese abismo. Hubo un parón, con Janine Áñez también estábamos casi en lo mismo, pero de acuerdo a este informe hemos pasado de una autocracia electoral a una democracia electoral. Veremos hasta cuándo, pero aquí lo importante, jóvenes, con esto concluyo, lo importante es tomar atención, estar atento a esta situación y poder entender para poder explicar y poder plantear algo con respecto a que se ponga límites a esto y podamos vivir en libertad. Muchas gracias, José Orlando. Profesor Villegas, por favor. Bien, bueno, hay una cuestión que me resulta bastante familiar porque está muy extendida, digamos, en la discusión política que tenemos a diario en nuestros círculos más próximos, más cercanos, y tiene que ver con esta confusión a entender la democracia y asociarla inmediatamente a gobierno, o en todo caso asociar democracia automáticamente a bienestar económico, por ejemplo, ¿no? Y estoy hablando de dos órdenes totalmente distintos, un orden económico, un orden político. Yo quisiera ser un poquito más optimista en ese sentido, en tanto y en cuanto la democracia es mucho más que simplemente una forma de gobierno o un régimen político. De lo que se trata y lo que creo que lo que debemos apuntar, sobre todo ustedes que están estudiando ciencias sociales y aparte comprometidos con su país, de lo que se trata ahora es de fortalecer un aspecto que se descuida muy a menudo, que es la sociedad democrática, ¿sí? Hay que fortalecer las herramientas, hay que fortalecer los medios que tiene la sociedad para hacer frente a cualquier distorsión del régimen político, ¿sí? Porque si asociamos democracia únicamente al gobierno y ese gobierno que tiene que asegurarnos bienestar económico, el panorama es totalmente nefasto, ¿sí? Y en ese sentido vuelvo a Rosán Balón a decir, bueno, entendamos también la democracia como una sociedad. Hay que formar, hay que crear una sociedad democrática. Y esta sociedad democrática, él habla, por ejemplo, ahí del ejercicio de la desconfianza. Habla de un pueblo elector, por un lado, sometido a unas reglas del juego, pero también habla de un pueblo vigilante, ¿sí? Y el pueblo vigilante tiene que ver con el ejercicio de la desconfianza ciudadana frente a cualquier abuso que pueda haber del gobierno o ante un mal manejo sobre un tema en particular, ¿sí? Por eso el objetivo de ahora, y en eso es un desafío también enorme para las
para las burocracias gubernamentales es justamente la transparencia, esta idea de gobierno abierto, ¿sí? Hay que transparentar porque si no, ¿en qué momento la ciudadanía está informada? ¿En qué momento puede tener acceso a una serie de datos? ¿En qué momento puede tener o armar tablas en base a la información disponible? O sea, hay una serie de cuestiones y insisto en esta idea porque aterrizando en Bolivia hay una cuestión muy paradójica en nuestro país. ¿Y cuál es? Que siguen coexistiendo lógicas modernas y lógicas premodernas en nuestro país, ¿sí? Seguramente en muchos países también ocurre lo propio. Pero ¿qué quiero decir con esto? Hacemos o implementamos arreglos institucionales modernos, como por ejemplo puede ser la descentralización política administrativa, por ejemplo, y esto nos genera una idea de que a medida de que el gobierno esté más próximo al ciudadano, hay más democracia. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo que sucede este arreglo institucional moderno, las lógicas políticas, la cultura política, no solamente de los gobernantes, sino de los ciudadanos o de los gobernados, pues resulta que las lógicas políticas son premodernas, ¿sí? ¿Por qué? Porque identificamos al gobierno como una sola persona. Prueba de ello es la elección de alcalde en esta ciudad, por ejemplo. Teníamos 2 candidatos donde el programa, el partido, todo era una sola persona, ¿sí? Por un lado estaba Gary Áñez, por otro lado Johnny Fernández, pero encarnaba una sola persona. Y no estamos acostumbrados a observar o a medir la capacidad de un proyecto político en base a una sola persona, ¿sí? La personificación del poder que después sucede cuando esa persona accede a puestos de poder. Entonces, esto es dramático porque eso ha generado justamente no solamente autoritarismos o esto del bonapartismo en muchos países, es decir, cuando hay un liderazgo carismático que se cree que es capaz de articular intereses antagónicos de diferentes clases sociales en función de un proyecto político que beneficia a todos los que viven en un país determinado. O sea, esta idea de personificación de poder es justamente uno de los grandes problemas que atraviesan nuestras democracias. Los teóricos políticos hablan, por ejemplo, de que ha habido una revolución en cuanto a la forma de entender el poder. Antes, me estoy refiriendo digamos, post-Revolución Francesa, las elecciones eran para los representantes y hablábamos de una relación representantes-representados. Hoy en día, justamente por la preeminencia que ha cobrado el poder ejecutivo en las democracias, en la mayoría de las democracias del mundo, ya no hablamos de representantes y representados, hablamos de gobernantes y gobernados, ¿sí? Y esta mutación que ha habido tiene que ver, vuelvo a insistir con esta idea, en la preeminencia que ha cobrado el poder ejecutivo sobre el poder legislativo, que es la Cámara de Representantes. En esto, por ejemplo, ahí coincidirá José Orlando, Carlos Santiago Nino hablaba del hiperpresidencialismo, ¿sí? Y el hiperpresidencialismo es justamente la concentración de atribuciones de facultades en el Ejecutivo y peor aún, en una sola persona del Ejecutivo, ¿sí? Esto hace justamente, genera una serie de valores, como diría Carl Schmitt, una serie de valores antiliberales que tienen que ver con la teoría propia de Carl Schmitt del decisionismo político. Es decir, una persona, ya sea por urgencia, por necesidad o por las razones que se invente o que fueran, decide al margen de cualquier tipo de institucionalidad. Y el gran problema que tenemos ahora es justamente el descrédito, la desconfianza en las instituciones democráticas. Fíjense el Poder Judicial, fíjense el Poder Electoral, fíjense el Tribunal Constitucional. Bien, muchas gracias por la intervención a ambos. En esta ocasión, obviamente, no queremos cerrar el evento sin dar paso a nuestro público, que esperamos que ambas intervenciones les haya motivado para generar alguna pregunta o algún comentario
para ambos expositores, o simplemente hacer una reflexión en torno a este día que nos ha concentrado aquí, ¿no? El Día Internacional por la Democracia. Hola, hola. Buenas tardes, muchas gracias por sus palabras y el debate ha sido bastante interesante y pues para mi carrera ha sido espléndido para todos nosotros. Gracias por la presentación de los tres y su participación. Tengo una cuestionante respecto a la situación de Chile luego del plebiscito constitucional, ya que hace no mucho se ha convertido en el primer país que rechaza una nueva constitución redactada por la Asamblea o la Convención elegida de forma democrática. Y eso. No sé si alguno quiere responder. Si nos pueden comentar respecto a esa situación, digamos, ¿qué consecuencias ha generado eso? A ver, por supuesto que ha despertado bastante interés el referéndum constituyente en Chile. Digamos, es un fenómeno, como todo en política, un fenómeno muy amplio, digamos, ¿no? Que se lo puede abordar desde diferentes aristas. Pero tengo dos o tres comentarios que me gustaría hacer sobre el caso chileno. Y tiene que ver justamente con este tema del descrédito de las instituciones. Ese es un primer elemento, ¿sí? Leía un artículo, creo que era en la revista Nueva Sociedad, que hablaba sobre el proceso constituyente chileno y cómo se fue desacreditando rápidamente a partir de estos montajes payasescos, por decirlo de alguna manera, de ciertos representantes que fueron elegidos bajo el mote de independientes, ¿sí? Porque eso fue una novedad en el caso chileno. Es decir, las fuerzas políticas se vieron superadas por una protesta movilizadora muy importante en Chile, y las fuerzas políticas se vieron superadas y al momento de hacer la elección de constituyentes en Chile, resulta que una gran cantidad de independientes salieron electos. Pero bueno, una vez asentado, una vez funcionando esa institucionalidad, la más democrática que puede existir probablemente, cualquier convención constituyente es lo más democrático que puede existir. Pero bueno, una vez instalado eso, resulta que empezaron ciertos independientes a montar estos espectáculos, pero además proponiendo cosas totalmente no solo impensadas, sino irrealizables. Eso fue muy bien capitalizado al mismo tiempo por los medios de comunicación, ¿sí? Y en este caso por los medios de comunicación opositores al gobierno de Boric, fundamentalmente. Y eso es un tema que hay que plantearlo en las democracias del mundo, que tiene que ver con este principio del pluralismo político, ¿sí? Es decir, para que haya una democracia o para que verdaderamente funcione una democracia, tiene que haber un pluralismo político. Esto quiere decir que fuerzas de distinto extremo del arco político participan y compiten, pero en elecciones transparentes. Bueno, en el mundo de los medios de comunicación esto no existe, ¿sí? La correlación de fuerzas en el mundo de los medios de comunicación es totalmente desigual, ¿sí? Los medios de comunicación privados responden a concentrados, si quieren llamarlo poderes fácticos, ¿no? Grupos empresariales, y responden a los intereses de estos grupos empresariales. Y están mucho más desarrollados, mucho más multiplicados que otros medios de comunicación que puedan ser
no solamente estatales, sino que respondan a otra línea política. Voy a poner el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, hay una serie en Star Plus, si la puede ver, se llama The Loudest Voice, que habla sobre Roger Ailes, que ese era el director de Fox News en Estados Unidos, ¿sí? Y ahí muestra justamente cómo, cómo Fox instala determinados discursos, por poner solamente un ejemplo, a partir del 11 de septiembre o contra Obama, por ejemplo, instala una serie de discursos, pero que responden a una posición política propia, en este caso al Partido Republicano. Y ahí hablan de los dos seres, ¿no? Roger Stone, por un lado, amigo personal de Roger Ailes, director de Fox News. Entonces, este es el mundo de los medios de comunicación. Así funciona el mundo de los medios de comunicación. Y no hay que perder de vista eso, cómo funcionan los medios de comunicación. No es necesariamente un mundo pluralista, por decirlo menos, ¿sí? Lo segundo que tengo para decir del caso chileno tiene que ver con la propuesta en sí misma. Yo creo que en el caso chileno, y esto, digamos, ha sido como que se la asoció al caso boliviano, la propuesta de plurinacionalidad no fue bien aterrizada o no fue bien aceptada por una mayoría ciudadana en Chile, ¿sí? Ni siquiera por los pueblos mapuches, que en todo caso podrían ser los más beneficiados con esa propuesta. Y ahí yo creo que tiene que ver, si bien por ahí me estoy apresurando, pero yo creo que tiene eso un tinte racial por debajo, ¿sí? Subyacente. Es decir, tampoco podemos solaparnos y creer que en América Latina el racismo ha sido extirpado, extinguido o superado, ¿sí? O sea, el racismo está presente y nuestras sociedades son altamente racistas, ¿sí? Y no hay que mentirnos en eso. Y un tercer elemento tiene que ver justamente con la asunción al gobierno por parte justamente de quienes fueron en su momento principales portavoces de las protestas sociales en Chile, ¿sí? Estoy hablando, pero no estoy hablando tanto del 2019, tanto como del 2011, con el movimiento estudiantil, que proponía que la educación, por lo menos, sea gratuita en Chile por justamente los altos niveles de desigualdad que se daban a partir de este derecho básico. Entonces, Boric, Camila Vallejos, Giorgio Jackson, todos son grandes promesas del movimiento estudiantil que han asumido, y se asoció justamente el proceso constituyente al ejercicio gubernamental. Pero me parece que de parte del gobierno no ha habido una contaminación como puede haber habido acá, por ejemplo. Sin embargo, la propuesta en sí misma no fue bien recibida y tiene que ver justamente también con la desinformación de los medios de comunicación, con la alta densidad que ahora tenemos informativa de parte de las redes sociales, que de acuerdo a Byung-Chul Han, ¿no es cierto?, el sociólogo surcoreano, él habla justamente de cómo lo que debió ser una infocracia, que es el acceso a la noticia, el acceso inmediato a la información, cómo esta infocracia se ha degenerado en infodemia, en una saturación de información, pero que al mismo tiempo genera discursos de odio, pero que al mismo tiempo genera valores totalmente antiliberales y antidemocráticos. Bueno, es una pregunta interesante o una provocación interesante porque nos estábamos olvidando de este hecho, un fenómeno político que causó y sigue causando atención a nivel mundial. Ya, creo que leímos el mismo artículo con Gerardo Nueva Sociedad, también leí ese mismo artículo, pero aquí voy a tomar de otra perspectiva, de acuerdo a un análisis de un chileno, de los votantes en Chile para referéndum. Él los dividía en 4 categorías. Los primeros, unos eran quienes no querían nada de nueva constitución, digamos así, los pro Pinochet, así a rajatabla, que no querían ningún tipo de cambio. Después nombraba los renovadores de centro, los reformadores de centro y los que querían el cambio total. Alguien me mostró un video
de la comunidad gay en Santiago. Un chileno, un amigo chileno me lo mostró aquí. Mirá, me dijo lo que pasa en Santiago antes del referéndum, y mostraba cómo una comunidad gay en un determinado lugar, en una tarima, hicieron su evento días antes del referéndum y hacían actos obscenos, ya, de tal manera que ellos apoyaban que cambie todo la constitución pinochetista. Un cambio radical, como lo planteaban. Aquí hay una variable importante que la mencionó Gerardo, el tema de la crisis de representatividad. Si bien de los 170 asambleístas, 110 o 107 eran independientes, como dice Gerardo, pero en el transcurso del proceso hacia el referéndum fueron cambiando y se fueron asociando a los partidos políticos o tuvieron esa misma actitud, por eso generó mucha desconfianza. Pero vuelvo a la clasificación. ¿Por qué quiero hacer notar esta clasificación? Porque es importante entender la votación a partir de esta clasificación. Miren ustedes, obviamente ganó el no, ¿no? O sea, rechazaron la Constitución, pero entre los reformadores del centro y los renovadores del centro, los reformadores eran del lado izquierdo y los renovadores eran del lado derecho. Los renovadores, ¿quiénes eran? Eran quienes sí que digamos, ellos apoyan una nueva Constitución, pero no de manera radical. Ya, está bien, dice, estamos de acuerdo, pero no cambien todo, ¿ya? Vamos a un nuevo proceso. Esos renovadores de centro derecha. Los de bien derecha extrema decían, no queremos nada, sigamos con lo que tenemos desde la Constitución de Pinochet. Los reformadores, que son los considerados de centro izquierda, que de esos está Boris, decían, y que ahí cometió un error Boris, fue, señores, aprobemos, pero desde mañana reformamos. O sea, ¿cómo iba? O sea, fue muy criticado Boris en ese sentido. ¿Cómo el presidente va a decir, digamos sí a la Constitución, pero desde mañana vamos a ver cómo la reformamos? O sea, quiere decir que está mal hecha, digamos, ¿no? Pero había gente que apoyaba, que era el centro izquierda. Ya, está bien, aprobémosla, pero reformémosla. En centro derecha decía, no, señores, hagamos un nuevo proceso constituyente. Extrema derecha decía, no queremos nada. Y la extrema izquierda, la comunidad gay, entre otros actores, cambiemos todo en este país. Vuelvo a lo de Gerardo. A eso explica por qué ganó el no. Vuelvo a lo de Gerardo. Aquí el tema de la plurinacionalidad fue uno de los aspectos más criticados. Obviamente la información, ellos hablan de que los medios de comunicación son muy fuertes, pero la diferencia entre chilenos y bolivianos con respecto a la plurinacionalidad, tengo entendido, de acuerdo a los analistas chilenos, políticos chilenos, es que ahí primó mucho la concepción de la cohesión nacional chilena. Para chilenos, izquierda, centro izquierda, arriba, abajo, lo que ustedes quieran, predominaba el sentido de identidad nacional, cosa que acá en Bolivia no lo tenemos. No, señores, para muchos era una amenaza de que la plurinacionalidad como concepto y práctica, a partir de la Constitución, pueda desintegrar Chile con su identidad nacional. Por eso, la bandera chilena era el símbolo del rechazo a la nueva Constitución. No sé si he podido responder algo a la provocación. Hablando de plurinacionalidad, antes de pasar al nombre, hoy me tocaba hacer un informe y hay un silencio sobre los ideólogos de la plurinacionalidad en Bolivia a partir de Lagunillas, ¿no? O sea, no se ha dicho absolutamente nada del no. O sea, hay un silencio de la plurinacionalidad ahí. Bueno, yo lo titulé así el informe que hice hoy. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Reflexión? Carlos. Buenas tardes. Más que nada, nosotros no tenemos la bola de cristal. Ninguno de nosotros acá puede predecir el futuro, pero ¿qué perspectivas ven para la democracia, sobre todo en Latinoamérica? ¿Qué futuro tiene la democracia acá en Latinoamérica? En Sudamérica, si se quiere. De acuerdo al informe que vi, el único país que está en el top 10 de la democracia liberal, en el sentido que respeta todo, elecciones transparentes, independencia de poderes, respeto al individuo, competitividad de partidos políticos, respeto a poderes contramajoritarios, lo que debe ser, el único país que está en el top 10 es Costa Rica. Y más abajito está Uruguay. Brasil creo que está por arriba de nosotros, pero estamos, digamos, del 50 para abajo. Por tanto, y obviamente Venezuela, Nicaragua, ni se diga. En el caso de Argentina hay que estar expectante. En el caso de Argentina y Chile, por ejemplo, hay respeto a la alternancia, por lo menos.
En el caso de Uruguay, que es el caso que siempre destaco y para mí es el modelo político por excelencia, tuve la oportunidad de conocer ese país y ver cómo era internamente. Miren ustedes un acto muy importante que sucedió en Uruguay, que es digno de admirar, cosa que no sucedió en Argentina, a pesar que hubo alternancia. Cuando ganó la calle Pou a los días que ganó las elecciones, un hombre de centro derecha fue y visitó a su casa al presidente Tabaré Vázquez, el presidente saliente, un hombre de centro izquierda. Fue y lo visitó para que, una visita privada, ni siquiera una visita de razón de Estado, para que le dé consejo, para que lo oriente, para que le diga en qué estado está bueno para hablar un expresidente con el nuevo presidente. O sea, fue un acto digno de destacar en un país ya de la democracia, que se respetan a pesar que son de izquierda a derecha, pero se conciben como adversarios, no como enemigos, ¿ya? Cosa que en Argentina, aquí nosotros, en Bolivia y también en Brasil, la polarización política, polarización entendida en el sentido de Sartori, de distancia ideológica, de que los extremos no se entienden, de que el centro político está disminuido, está anémico, está agotado, o nadie le tira pelota, cosa que en Uruguay y Costa Rica, inclusive hasta en Estados Unidos, la polarización es terrible, ¿no? Pero en estos países y en países nórdicos hay un centro político fuerte. Acá en Bolivia, en Brasil, en Argentina, ni que se diga en Nicaragua, en Venezuela, ya no existe. O sea, existe, pero está disminuido. Son las polarizaciones, los extremos, los que son más radicales. Y ahí tiene mucho que ver lo que decía Gerardo, la desinformación. Tiene mucho que ver la identidad partidaria, las políticas y las identidades y la personificación de la política. Y eso no solamente lo vemos a nivel de estados y de gobiernos nacionales, también lo vemos a nivel de gobiernos departamentales, en el caso nuestro, no voy a decir nombre. Es esa personalización de la política, esa política de las identidades, esa identificación que uno tiene con algo o con alguien y que hace que uno asuma una posición ideológica extrema, de tal manera que el otro no lo vea como un adversario con el que puede dialogar, sino más bien como un enemigo al que hay que destruir. Y eso, con las autocracias, alimentan eso. Por tanto, eso es preocupante porque según este informe y según el Tecnobarómetro y los informes que ustedes quieran, ningún informe dice, señores, la democracia está mejorando o está... No, todo más bien es el avance de esta autocracia, el avance de la polarización y el avance de este distanciamiento ideológico que más bien lo que hace es, al que no piensa como yo, lo considera un disidente, un enemigo que hay que destruir. Y eso es bastante preocupante. Coincido con lo que dice José Orlando, es decir, esta lógica tan perversa de la anulación política del adversario es, digamos, para una democracia no es ni lo más sano ni mucho menos, ¿no? Pero eso tiene que ver, vuelvo a insistir en esta idea, nuestros gobernantes son finalmente el reflejo de lo que somos como sociedad, ¿sí? Si nosotros ponemos en valor lo que mencionaba es la personalización del poder, la personalización del Ejecutivo. O sea, si damos valor a esas cosas, por supuesto que ese patrón se va a seguir repitiendo. Donde tiene que haber el cambio no es en la clase política, porque la clase política es, vuelvo a insistir, un reflejo de lo que somos como sociedad. El desafío está en la sociedad, en generar una sociedad verdaderamente democrática, en instalar en la sociedad nuestros valores ciudadanos, instalar valores democráticos, de respeto, de pluralismo, de diversidad, ¿no? Ese es un primer desafío y creo yo que a partir de eso podemos enfrentar las amenazas más visibles que podemos observar hoy en día, ¿no? Es decir, esta excesiva concentración de atribuciones, de facultades en el Ejecutivo, por supuesto que es peligroso para el régimen político, peligroso porque empieza a saltarse no solamente principios, sino reglas de juego, ¿no es cierto? Y empieza a distorsionar el funcionamiento de ese sistema democrático. Eso está claro, pero donde tenemos que apostar la ficha no es en esa clase política, sino más bien en la sociedad, en ejercer ciudadanía, ¿sí? De eso se trata y creo yo que ahí está el desafío por delante. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Coimbra. En lo personal me pareció muy interesante lo que el licenciado José Orlando Peralta mencionaba sobre las 4 fases, si lo puedo mencionar de esta manera, en las cuales se dividían las democracias. Entonces,
Yo sigo mucho lo que está pasando en Colombia, específicamente, obviamente, con Gustavo Petro. Entonces, si bien se caracteriza por tener un perfil progresista, entonces como otros presidentes nuevos de la presente gestión, se considera que obviamente Colombia siempre se ha caracterizado por tener alternancia en el poder, ya sea un periodo, 2 periodos, pero tienen esta alternancia, entonces considero que se puede llamar democracia electoral. Pero a raíz de que en su historia Gustavo Petro, perfil progresista, se considera que esto pueda influir para que en un corto o mediano plazo se pueda convertir Colombia en una democracia, en una autocracia electoral. ¿Puede esto influir o puede el progresismo que está de moda en la región a influir de que la democracia liberal que tiene Colombia a convertirse en una autocracia electoral? Muy interesante la pregunta y hay que aclarar un concepto. El hecho de que sea progresista no significa que sea populista, ¿ya? Voy a dar un ejemplo. En el caso de Uruguay, la calle Pou no es progresista, es demócrata liberal de centro derecha y respeta las instituciones. Por ejemplo, aquí voy a tratar esta anécdota, esta no es anécdota, pero voy a diferenciar. Ahorita, por ejemplo, en las izquierdas latinoamericanas, a diferencia de las izquierdas progresistas del principio del siglo, dicen muchos expertos en relaciones internacionales ya que son unas izquierdas plurales, no son homogéneas como fue Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y los demás, sino que ahora hay una pluralidad. Por ejemplo, Boric y Petro están muy enfocados en el tema del medio ambiente, a diferencia de los extractivismos del inicio del siglo XX. Por tanto, aquí va a depender mucho y hay que estar expectante en eso. Igual en el caso de Chile, probablemente, es que sus instituciones contramayoritarias, la independencia de poderes son más fuertes en estos países que en el caso nuestro o en el caso, por decirle, de Venezuela o de Nicaragua, ni qué decir de Cuba. Probablemente hay más respeto. No nos olvidemos de algo. Ni cuando tenía todo el poder de centro derecha, un país totalmente conservador como es Colombia, el expresidente Uribe buscó la tercera elección consecutiva y no se lo permitieron. Creo que ahí tuvo un papel muy importante un poder contramayoritario, si no me equivoco, el Tribunal Constitucional, si no me equivoco. Fue fuerte, no fue como en Bolivia, que fue un chiste en su momento. Por tanto, aquí tiene mucho que ver, más allá si es progresista, derecha o izquierda, en estos países, Colombia como se demostró, Chile, Uruguay y Costa Rica, ya, no sé Brasil, se va a poner a prueba Brasil el próximo año, ya en este año, mejor dicho, ya, por tanto, tiene que ver mucho eso, ¿no? Eso también es importante distinguir, no porque sea progresista es populista, y también hay populistas de derecha, populistas de izquierda, porque Trump también en Estados Unidos ha socavado la institucionalidad, ha puesto en duda la democracia. Cada vez aparece más información de que el hombre quería hacer desastre, ¿no? Pero estas situaciones son importantes de conocer, y con esto concluyo con respecto a su pregunta. Aquí tiene que ver mucho la institucionalidad, cómo construimos instituciones nosotros, que tal manera que sean fuertes y no permitan estos abusos y estos desvanes de los líderes autoritarios. Bien, a la pregunta anterior que mencionaba el compañero, igual, lo que mencionó José Orlando creo que es un tema que por ahí quedó suelto, que es justamente el fortalecimiento de las instituciones democráticas, ¿sí? Es decir, eso genera justamente que cuando haya alguna intención de sobrepasar por decisión propia las reglas del juego, bueno, serán estas instituciones las que en definitiva van a proteger ese funcionamiento del sistema democrático. O sea, hay que darles valor a las instituciones. Y en Bolivia lo que está pasando justamente es que más bien están muy erosionadas, están muy desgastadas y hay mucha desconfianza sobre el rol que juegan en el sistema democrático, ¿sí? Y eso es lapidario. Por eso los discursos de fraude, por ejemplo, se instalan tan rápidamente. ¿Y en quién podemos confiar? Vienen organismos internacionales y seguimos desconfiando. O sea, llega un momento en que se genera un círculo vicioso altamente peligroso para la propia democracia, ¿sí? Y lo que mencionaba sobre el caso de Colombia, eso es totalmente de acuerdo con Orlando. O sea, hay que saber distinguir muy bien
lo que es progresismo, lo que es populismo y lo que es autoritarismo, ¿sí? A mí el tema del populismo me genera mucho ruido y siempre enfatizo en esto, porque al final el populismo, ¿qué es? Es demagogia, es autoritarismo, es un movimiento político, es una ideología, es un partido político, es un liderazgo carismático. ¿Qué es el populismo? O sea, tiene, igual que la democracia, tantas acepciones, el populismo, que difícilmente alguien pueda venir a decir, bueno, esto es el populismo. Pero originalmente el populismo es un movimiento político antielitista, ¿sí? Originalmente ese es el sentido del populismo. Después, ahora, y con la infodemia que mencionaba hace un momento, los medios de comunicación han hecho del concepto cualquier cosa. Pero bueno, hay que diferenciar, finalmente, creo yo, entre progresismo y autoritarismo, ¿sí? Las autocracias son un tipo de régimen autoritario. El progresismo no tiene nada que ver con un régimen autoritario, necesariamente, ¿sí? Solamente eso. Bien, yo agradezco mucho a nuestros dos invitados, a su reflexión, la sesuda reflexión que nos han hecho en este Día Internacional de la Democracia, y creo que quedarse con tres cosas, ¿no? Estar siempre atento al desgaste de la democracia y expectante a las que puedan convertirse en unas autocracias. Han nombrado un variado número de autores a los que pueden recurrir, entre Rosan Valón y tal vez Levitsky también, ¿no? Que está ahí muy de moda. Lo segundo es que hay que hacer toda una clasificación y entender las distintas definiciones que nos arroja la bibliografía sobre lo que es la democracia hoy en día. Y finalmente, pues, sin países o sin estados que tengan regímenes democráticos, pues pocas cosas vamos a poder construir y estructurar en las relaciones internacionales para que el mundo finalmente mitigue sus niveles de anarquía. Con esto paso la palabra al licenciado Miguel Jiménez para que cierre el evento. Muchas gracias, licenciado Miki, y le ofrecemos un fuerte aplauso a nuestros expositores. Gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos, reflexiones, y creo que la labor queda ya en las aulas, con cada uno también de los docentes, de ustedes como estudiantes, y nosotros cumpliendo nuestra misión como academia, como Casa Superior de Estudios, de generar este tipo de encuentros y reflexiones. Quiero invitar para terminar al señor rector para que por favor pueda entregar unos certificados de reconocimiento a nuestros invitados y nos dé las palabras de cierre. Gracias, Miguel. Agradecerle muchísimo a Orlando por estar aquí presente, por compartir su experiencia y conocimiento. A Gerardo, ¿no? Siempre un docente nuestro que hace parte de nuestro claustro académico, y a Toshiro por dirigir esta mesa de debate, de discusión. Me lleva una reflexión interesante de lo que hablamos, un poco simplista tal vez, pero yo siempre digo que tanto la derecha como la izquierda pertenece al mismo cuerpo y todo depende de la actitud del que la lideriza. Entonces, ¿qué actitud, qué valores y qué principios tiene ese líder y qué intereses tiene ese líder, ya sea de derecha o de izquierda, para llevar adelante sus acciones? Y ahí rescato lo que ellos hablan como Costa Rica al top. ¿Por qué en Costa Rica la democracia es tan alta? Simplemente porque ahí hay educación. Y la educación no solamente depende del colegio o de la universidad, depende de uno mismo, de capacitarse, de estudiar, de entender, de tener pensamiento crítico para poder tener su propia opinión y poder, como ellos dicen, actuar como ciudadano para generar el cambio. Yo me quedo con un resumen, digamos así, un poco simplista tal vez, pero agradecidísimo con este debate y esta charla que nos dieron, que verdaderamente enriqueció bastante. Creo que a todos nos vamos a la casa satisfechos con todo lo que se expresó. Claro que yo quedé más chipado que la chipadera, ¿no? Con todas las 4, autocracia, democracia, etcétera, pero la verdad agradecidísimo por presentarnos sus pensamientos, sus opiniones, y siempre cordialmente invitado a ser parte de Top Tepsa y seguir debatiendo, porque creo que es la única forma de
de llegar adelante y tener un país armónico, un país que podamos vivir en democracia, en paz y en armonía. Es debatiendo, conversando y comunicándonos entre todos. Gracias. Muchísimas gracias. De esta manera damos por concluido. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.